La última vez que estaba por aquí, pues estábamos en segundo de Crónicas y yo voy a seguir tocando algunos temas, no vamos a ir correlativamente porque yo voy a otro ritmo, entonces cuando damos, pues aquello que el Señor va dirigiendo, mostrándome que sería bueno, si es bueno para mí, pues creo que es bueno para todos nosotros. Así que me gustaría leer un par de versículos en segundo de Crónicas. El primero va a ser en segundo de Crónicas 9:23, que es un poco el que nos da un poco la idea de lo que vamos a intentar ver, que sería procurar ver a Jesús. Esta es la idea que quiero transmitiros, procurar ver a Jesús. No, pero yo conozco a Jesús ya de cuando tenía 15 años, me convertí, o 20, o 18, o 8 en la escuela dominical, quién sabe, ¿no? Y yo ya le conozco. Pero hay que procurar ver a Jesús. Y este versículo me llevaba a este pensamiento, porque dice así cuando todos querían ver a Salomón, dice segundo de Crónicas 9:23, y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Todos los reyes de la tierra procuraban ver a Jesús, a Salomón. No todos los reyes de la tierra han querido ver a Jesús. Conocemos algunos que sí, Herodes quería ver a Jesús y procuraba, intentaba verle, con unas intenciones no muy espirituales. Los sacerdotes y los componentes del Sanedrín querían ver a Jesús para matarlo con los herodianos. Procuraban, los evangelios nos explican que procuraban matar a Jesús. Este era lo que querían. Este versículo nos dice que había personas que habían oído de Salomón cosas increíbles, que Dios le había puesto en su trono, en el trono de Dios, para gobernar a Israel. Y que estaba haciendo cosas increíbles y maravillosas, como un templo que no había en ningún sitio otro igual. Más adelante sí habría un templo mucho mayor que el de Salomón. Dicen que el de Herodes era mucho más suntuoso que el de Salomón, y el de Salomón ya era. Conocer esa sabiduría que habían oído, con la cual regía a su pueblo y impartía justicia. Querían conocer a aquel que había hecho un trono que ningún otro pueblo tenía como ese trono. Aquellos leones, 12 leones, hasta llegar a aquel trono de marfil. Querían entrar en su presencia para oír la sabiduría que Dios le había dado. Necesitaban y querían oír lo que este hombre les podía comunicar. Porque si esa sabiduría venía de Dios, ellos querían ser participantes. La reina de Saba era uno de los casos concretos que este capítulo nos ha explicado, antes de decir que no solo la reina de Saba, sino que todos querían. Dice el versículo 5 de este mismo capítulo en Crónicas, segundo de Crónicas 9, versículo 5, y dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no creía las palabras de ellos, hasta que he venido y mis ojos han visto. Ya hemos dicho cuántas cosas había hecho Salomón. Y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha. Porque tú superas la fama que yo había oído. Y luego le van diciendo: bienaventurados tus siervos, bienaventurado Dios, dice versículo 8, bendito sea Jehová Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey.
Me gusta enfatizar esto, porque a veces pensamos que el trono de Israel era de David y de la casa de David. No, el trono de Israel era de Jehová y de solo Dios era el rey de Israel. No había más reyes en Israel. ¿No te han desechado a ti, Samuel? ¿A quién? Le habían desechado a Dios, porque estaban pidiendo un rey, pero ya tenían un rey. Ahora Dios en su misericordia pues les concede tener un rey. Pero al final el que se sienta en el trono de David es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Un trono en los cielos, el Cordero de la tribu de David. ¿Y quién es? Jehová. Porque no nos olvidemos que Jesús es Jehová, el único Dios que existe, no hay otro Dios. La persona del Hijo es Jehová, la persona del Espíritu Santo es Jehová, el Padre es Jehová. Y un día, aunque ahora solo lo reconocemos algunos, que Él es el que está en el trono de verdad, no solo en el trono de Israel, en el trono de toda esta creación. Reconocemos en Jesús, ahora nosotros, que Él es el Rey, y un día todo el mundo reconocerá que Él es el Rey. Y toda rodilla, dice Filipenses capítulo 2, se doblará, y toda lengua confesará que Él es el Señor, el único Rey soberano, el único, el principio y el fin, el alfa y la omega. Yo sé que hay algunos falsos testigos de Jehová que dicen que no es el alfa y la omega. Pues lo siento, sí es el alfa y la omega. Todos los reyes procuraban verlo. Procuraban ver a un hombre y lo que Dios estaba haciendo en un hombre. Y nosotros a veces caemos en la tentación de buscar siempre una figura humana para seguir. Las iglesias siempre necesitan un líder, las denominaciones un líder, las congregaciones necesitan un líder que vaya por delante. Y todos tienen sus maestros, sus ancianos, sus pastores que van delante. No es incorrecto tenerlos, sí ponerlos al nivel del único que es maestro, del único que es obispo sobre nuestras almas, del único que es Señor sobre todas las cosas, que es Cristo. Todos querían ver. Y realmente es que la propia reina de Sabá dice que no ha encontrado a nadie como él y que lo que le habían dicho era muy pequeño, la mitad de lo que había, de lo que de verdad estaban viendo sus ojos. ¡Qué impacto! Ella dando baratijas a Salomón y de repente Salomón la empieza a llenar de oro y de cosas. Es decir, ella pensando, voy a darle algo de lo que he traído de mi reino a este que es tan increíble, que está en el trono de Dios, y yo quiero dar al que a Dios ha puesto algo de lo mío, y de repente ella sale más bendecida de lo que había entrado, más rica de lo que había llegado a Jerusalén. Y esto nos tiene que hacer pensar a nosotros un poco en cuando nosotros vamos a Jesús a decirle, toma mi vida, como dice el himno, Cristo Señor, gran alfarero, ¿no? Mi Redentor. Cuando le vamos a decir, toma mi vida, creemos, algunos creen que le están haciendo casi un favor, pobrecito, necesita que haya hombres y mujeres que se arrepienten y le entregan sus vidas, como si nuestras vidas van a ser algo, o le van a hacer algo más. Y es cierto que Dios desea esto, que nos entreguemos de corazón, porque es algo indispensable, mi voluntad declinada hacia Él, para que Él me entregue su gracia. Porque si yo no quiero su gracia, no hay por dónde cogerla, porque solamente es que tú quieras. Pero una vez que vamos a Él y que le decimos, Señor, toma mi vida, perdona mis pecados, tú sabes cómo soy.
entonces Él nos colma de bendiciones. Y creías que Él iba a perdonar tus pecados. Qué bueno es, de verdad. Una liberación del peso de nuestra maldad. Es increíble. Y da lo mismo la edad que tengas. Yo con 15 años me entregué a Cristo. Y cuando ya decidí que no había nada en mí que podía ganar lo que Él me ofrecía, hubo una paz, una liberación, un quitarme el peso. Digo, esto es la salvación. Y no era la salvación solo. Esto era un pequeño sucedáneo que dicen. Algo inicial. Tienes paz. Espérate lo que tengo para ti. Bendición espiritual. Enorme. Yo voy a hacer de ti algo diferente. No solo quiero perdonarte los pecados. Quiero transformarte. Quiero que donde yo estés, tú estés conmigo. Y esto no estaba en el trato. ¿Me entendéis, hermanos? Esto no estaba en el trato. Yo cuando fui al Señor, fui a pedirle perdón por mis pecados. Y de repente Él me llega con todas sus riquezas. Y me da lo que no merezco. No solo que no lo merezco. Si yo solo venía a un lugar allí, un rincón en el cielo, si había. Y Él me colma de toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Me adopta. No solo nazco de nuevo, sino que me adopta. ¿Sabéis lo que es ser adoptado? Que Él me quiere hacer tan maduro y con todos los privilegios de heredero a la imagen de Jesús. ¿Cómo a la imagen de Jesús? Porque si fue liberación del pecado solo, pues estoy perdido, porque sigo teniendo pecado, hermanos. Pero es que este no es el plan de Dios. El plan de Dios es llevarnos a la gloria, a su presencia, es transformarnos definitivamente con un cuerpo glorioso que está en su presencia sin pecar. Puedes decir ahora mismo al Señor, yo no peco. Puedes decirle, yo no peco. Yo sé que no lo harías, ni se lo dirías, porque sabes que tú dependes ¿de quién? De su gracia. Siempre de su gracia. Deseas no solamente entrar por la puerta estrecha, sino recorrer aquel camino hasta la misma gloria. Es lo que Él quiere hacer. Tú entrabas por la puerta pensando que esto era ya la salvación. Y de repente dice, no, hombre, esto es el aperitivo, esto es lo principal. Antes dije un sucedáneo, a lo mejor no es la palabra más correcta. Aperitivo viene mejor. Porque hay un banquete al que Él nos lleva. Y nos da, y nos da, y nos da, y nos da. Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? Y Él dice, por pura gracia. Por pura gracia. ¿Tú has querido? Pues ahora yo te voy a dar. La reina de Saba no hubiera tenido todas las bendiciones del rey Salomón, ni hubiera sido disfrutado de la presencia de Salomón si no se presenta a Salomón. ¿Entendéis? Desde lejos sí, me parece un gran rey. Le considero. Tuvo que ir. Y una vez ida, pensó que era todo lo que ella podía dar y Él le dio más. El Señor ha hecho lo mismo con nosotros. Me gustaría que fuésemos al primer capítulo de Juan. Alguien mencionó algo de este capítulo en su adoración. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, porque vemos que cuando Él dice lo que el hermano estaba compartiendo, este es el Cordero de Dios, ¿verdad? Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es una proclamación de este es algo especial, tan especial, y para los oídos, como ya se nos ha explicado en judío, más. A lo mejor nosotros hubiéramos dicho, bueno, pues, ¿qué significa esto? Ellos sabían perfectamente qué significaba, ¿verdad? Pero solo es una proclama, solo es una frase al aire, si no hay un oído que al escucharlo reacciona. Y vemos a Juan, cuando escuchan versículo 29, venid conmigo, dice, cuando
cuando al siguiente día él vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no lo dijo una vez. Al día siguiente, el siguiente día, versículo 35, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Una afirmación de quién es Él, como la reina de Sabá, que oyó de Salomón. Hay un rey que Dios ha puesto en su trono, que hace cosas, y yo no sé qué cosas le contaron, algunitas, pocas, no muchas, pocas, porque luego ella se maravilló de más. Y ellos escuchan algo de Jesús y le oyen hablar, ¿y qué hicieron? Los 2 discípulos siguieron a Jesús. Ellos hicieron como la reina de Saba. Oyeron que había uno que era el que quitaba el pecado. Solamente, no había más información. Él va a quitar el pecado. Y ellos dicen, tenemos pecado, queremos que nos quite el pecado. Y ellos van y le siguen, y cuando ellos le preguntan, ¿a quién buscáis? Bueno, Rabí, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Y el Señor le dice, venid y ved. Así que dice el versículo 39, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Oyeron quién era Jesús, siguieron a Jesús y se quedaron con Jesús. Oír, seguirle, se quedaron. Y lo increíble es que ellos, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Cuando halló primero a su hermano Simón, le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Andrés, lo que tuvo en aquella noche, la conversación que hubo, probablemente no hablaron del partido del día anterior, entre Jerusalén y Jope. Hablarían cosas tan sublimes que Andrés se dio cuenta que lo que había dicho Juan el Bautista era parte de lo que tenía que conocer de Jesús. Que él iba a quitarle el pecado del mundo, pero hablando con él, estando una noche con él, quedó convencido de que era el Mesías. El Mesías implica mucho, El Mesías implica que era el rey de Israel. El Mesías implica que era el Hijo de Dios. El Mesías implica que el mismo Dios se había hecho hombre. ¿Alguna vez habéis sentido al leer las Escrituras, o cuando habéis escuchado un estudio, o cuando habéis estado hablando con un hermano, una hermana, habéis sentido ese fuego de los de Maús? Esto es mi Señor, este es Jesús, este del que estamos hablando, más de lo que puedo escuchar de vez en cuando en la religión. La conclusión era muy poderosa. La conclusión era que estaban delante de uno que era más que un hombre, más que un gran hombre. No era ni la mitad de lo que había oído de Juan, porque la mitad es que él era un cordero para morir por tus pecados. Lo que no les había comentado Juan es que ese cordero es el mismo Hijo de Dios, el Mesías. Claro, un buen judío tenía que tener esto en claro, pero no lo tenía muy claro, porque nosotros idealizamos el Antiguo Testamento. Pensamos que en el Antiguo Testamento todo iba de color de rosas, y no iba de color de rosas. Ya os digo, a la ley, no sé si se aplicó alguna vez. De vez en cuando surgía un rey que aplicaba un poquito la ley. Los demás no se conocían, ni se conocían el tratado de la ley. Y algunos se sorprendían cuando Dios decía, el que le desobedece va a pagar y voy a llevarles cautivos. Pero la realidad
Es que nosotros idealizamos todo esto, no conocían. Muchos tenían ideas religiosas acerca del Mesías, de un gran hombre, ¿no? Un gran hombre, un fundador de una religión que va a traer paz de los romanos. Cuando en Mateo Cristo les dice, ¿quién dicen los hombres que son? Ellos decían, pues Juan el Bautista que ha resucitado, Elías, que también tenía que haber resucitado, Jeremías, le dice en Mateo, que también tendría que haber resucitado. En Lucas ya, en vez de decir tantos nombres, dice, bueno, pues o alguno de los profetas que ha resucitado. Alguien importante, alguien que sí habla de parte de Dios, pero que no deja de ser un hombre, ¿os dais cuenta? Y menudos hombres, yo no estoy hablando de que Elías sea un hombre, aunque dice Santiago que era hombre semejante a nosotros, sujeto a nuestras propias mismas pasiones. Así que cuando vemos a los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, no los idealicemos tampoco. No pensemos, ¿quién podría ser? Pues sí, podríamos ser. No digamos quién podría ser. Marcos Vidal creo que tiene una canción de como uno que se va quejando a Dios y Dios le contesta, muchacho, es que tú eres como este. Es que tú eres como Moisés, es que tú eres como Elías, es que tú eres como Ana, es que tú eres como Ruth. Si tú fueses como Ruth, harías las cosas que hizo Ruth. Si tú fueses como Elías, harías las cosas como Elías. Si tú pusieses tu corazón en la presencia de Dios con todo tu pecado y tu perversión, que dice Jeremías, Él puede hacer algo nuevo en ti. Una obra increíble. Recordad, el Señor nos invita a entrar a sus labores. Esto no es una broma. En las labores del mismísimo Dios nos ha invitado a entrar. Somos nosotros los que muchas veces ponemos obstáculos y bueno, ahora, y si bueyes, y si matrimonios, y si tenemos que enterrar muertos, como muchos otros pusieron estos casos delante de Jesús para seguirle. La idea es, ¿qué es? ¿Quién decís vosotros? Un personaje histórico, muy moral, eso sí. ¿Qué pensáis? Claro, Pedro dijo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sobre esta verdad es donde se funda todo el Evangelio. ¿Cómo empieza el Evangelio de Marcos? Este es el Evangelio de él, Jesucristo, el Hijo de Dios. Es la verdad que funda todo, porque si Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hubiese sido un hombre, un Elías, un Juan, un Jeremías, cuando estaba en la cruz, tendría que haber pagado por su pecado. Pero es que no era un hombre como nosotros. En él no había pecado, ni se halló engaño en su boca. Nada. Él era perfecto. Él era el Hijo de Dios, inmaculado. Cuando decimos la Inmaculada Concepción, qué gran verdad es. Porque el que estaba dentro de la Virgen María era inmaculado absolutamente. La concepción fue inmaculada, sin pecado. Lo concebido era santo, 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 porque lo concebido era el Dios todopoderoso, que había hecho el cielo y la tierra. Y se nos escapa, ¿qué venías? A que Cristo perdonara tus pecados. Y ahora te encuentras en su casa, morando con él aquella noche, Andrés, dándote cuenta al oírle hablar de que este es más que un hombre, que este es algo mucho más que un hombre. La reacción de Natanael cuando Jesús le encuentra es, tú eres Dios, eres el Rey de Israel. Es como una progresión de darte cuenta de quién es Él. Por eso el Antiguo Testamento no dice, conozcamos a Dios. Qué maravilloso es esto. Hermanos, conozcamos a Dios. Hermanas, conozcamos a Dios. ¿Y qué dice el texto? Y prosigamos en conocer a Dios. No nos quedemos en la superficie. Él quiere que le conozcamos de veras, por eso utiliza ese verbo.
en el Nuevo Testamento? Conocimiento. Conocerse es más que algo intelectual, algo académico. Conocer es algo personal. Yo puedo conocer dónde vives, dónde trabajas, qué has estudiado, todo de ti en esos aspectos, pero no te conozco, para nada. Ahora sí, empezamos una amistad y empezamos a entablar una amistad y un tiempo y un recorrido y un andar juntos, yo conoceré de ti más que el mero hecho cosas intelectuales que puedo sacar de la Wikipedia, ¿no? Ellos divulgaron lo que conocieron rápidamente. La pregunta es que las cosas que oímos de segunda mano, perdonadme la expresión, o de segunda boca, no entran tanto como las que escuchamos de primera persona. Cuando estamos en casa y hacemos el devocional personal y estamos leyendo la palabra de Dios, no por leerla para terminar la Biblia en un año, hermanos, esto no estoy hablando. Estoy hablando de leerla, de disfrutar de lo que estás leyendo, ¿sabes? A una muchacha en una ocasión se le invitó a que si tú lees en 3 meses fuera la Biblia, ¿no? O 3 veces en un mes, no sé, una burrada, lo oí hace poco, ¿eh? Y yo te doy tanto, le dijo el padre. Se lo leyó. Pues, escucha, aquí hay jóvenes que se leen tochos así, yo no, ya os lo digo. Yo no soy muy lector, no me gusta mucho leer. Pero hay gente que se lee tochos de libros en nada. Esto no es un libro pequeño, ¿eh? El Señor de los Anillos o alguno de estos de Tolkien, cualquier libro de Tolkien, os puedo asegurar que es mucho más gordo que esto. Leer para disfrutar, para hallar cosas en ella que me hagan ver cómo es un poco el Señor. ¿Qué más hay en el Señor? ¿Qué me da más el Señor? ¿Y qué quiere el Señor de mí? ¿Qué está buscando que yo haga? ¿Qué es lo que desea en lo que yo me implique? Es conocerle. ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son los gustos del Señor? No conozco a ningún novio que no quiera conocer los gustos de la novia, o al revés, o de la novia al novio. ¿Por qué? Porque quiere agasajarla, quiere quedar bien con ella, quiere hacerle el regalo genial, ¿me entiendes? ¿Y qué hay que hacer con esto? Pues conocerse. Mira que si la invitas a comer y la pones en la mesa o le pones en la mesa todo lo que no le gusta, es que no conocías muy bien a la otra persona. Y con el Señor es lo mismo. Estamos enamorados del Señor. Él de nosotros sí. Esto es lo maravilloso. Él dice en el profeta que nos llevó al desierto a hablarnos palabras de amor. Se lo dice a su pueblo Israel. Pero yo me siento así muchas veces. Él me lleva a hablarme. Cuando yo ya pienso que soy un fracaso, cuando yo ya pienso que ya no voy a dar más, cuando yo ya pienso que hipócrita, esa sonrisa, que está, ¿cómo estás? Muy bien, gracias al Señor. Y realmente no estás bien. Y Él te lleva y te consuela y te habla al corazón para que entiendas que Él sí tiene una preocupación por ti. Esto es lo que Él es realmente. No solamente una, como dice Alex San Pedro en una canción, lavadora de almas, ¿no? Lavadora del pecado. No es solamente el que ha lavado el pecado o ha lavado con su sangre nuestro pecado. Es alguien que quiere tener una relación con nosotros. Y Él se ha comprometido que esa relación va a salir bien. Tú pon fe y Él se ha comprometido que va a salir todo bien hasta el final. No que vayas a llegar o vayamos a llegar todos al final de la misma manera, porque habrá compromisos más, compromisos menos, eso ya depende mucho de cada uno. Pero la idea es que Juan, y ahora habíamos hablado un poco de Andrés, cuál fue su comunicado. Juan escribió su primera carta después de haber tenido un encuentro con el Señor
en la casa, en la morada de Jesús. Después de haber incluso visto la morada celestial. ¿Os acordáis cuando Jesús llamó a algunos al monte? Allí estaba Juan. Juan estuvo en su casa terrenal y allí en el monte vio la casa celestial. Vio los cielos abiertos. Vio a Jesús en su máxima esplendor de gloria. En su agonía, Juan estaba allí en el monte de los Olivos. Y Juan se durmió en el monte de los Olivos 3 veces. Bueno, 2, porque la segunda ya ni le despertó, según nos dicen los escritos. Se durmieron. Juan estaba allí. Jesús agonizando. Jesús rogando por fuerzas en ese momento. Él estaba allí. En el poder para dar vida. ¿Os acordáis que cuando en Marcos capítulo 5 Jesús entra en la casa de Jairo, entra Juan con él, uno de ellos, entró Pedro y Jacobo también. Pero Juan vio cómo de la boca de Cristo salía palabras de poder de resurrección en privado, antes que con Lázaro. A Lázaro fue mucho después. Él pudo ver, oír, que de la palabra de Jesús salían palabras de vida. Y aquella niña muerta resucitó. Y yo no sé, Juan estaba ahí callando esto porque había muchas cosas que callaban, pero que me imagino que estaba el Espíritu Santo dándole vueltas a la cabeza de estas personas más adelante, y luego escribe su primera carta, entre todos los escritos que escribe, ¿verdad? La preparación para la Pascua la hizo Juan también, ¿os acordáis? Cuando Jesús a quien manda, pues a uno de ellos era Juan, a preparar la Pascua en el aposento alto. ¿Y quién era el que estaba en la Pascua al lado de Jesús? Juan. Juan estaba a los pies de la cruz, al lado de María. Me imagino Juan, joven, estaría pensando, ¿y qué va a ser de esta mujer? Tenía más hijos, podía haberle cuidado cualquiera de sus hijos, pero él estaba pensando en algo más espiritual porque sus hijos todavía, los otros no creían en Jesús. Y Jesús le encomienda el cuidado de su madre a él. Aún en la muerte, Señor, piensas en nosotros. Es decir, estás agonizando y te estás preocupando de cosas tan mundanas, de quién va a cuidar a tu madre. Ya la cuidarán. Estaba Salomé, estaba Juana, estaba la otra María, para poderla cuidar. Había 120 personas en aquel aposento alto para cuidar a María. Pero Jesús se preocupaba en ese momento de sufrimiento, y no poco, de María. ¿Os dais cuenta que esto es conocer cómo tiene que ser este hombre que está padeciendo para que se olvide de su propio sufrimiento y esté preocupado de, Padre, perdónales a estos? Pues mucho dolor tendrías como para estarte preocupando de perdónales, de hablar con un malo, porque era malo aquel ladrón, hablarle, escucharle, y después todavía tener fuerzas en la cruz que ya no tenía para decirle, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y todo esto lo veía y lo escuchaba Juan. Era conocer de verdad a Jesús. Cuando le dicen que ha resucitado, ¿quién corre como loco? Juan y Pedro. Pedro era más viejo, así que iba más tarde. Pero Juan no llegó a entrar al principio. A veces decimos por respeto, yo no sé. Simplemente que el otro era más osado para entrar en una tumba. Pero Juan sí miró, ¿y qué vio? Los lienzos. Vio la prueba de que el autor de la vida, aquel que había dado vida
aquella niña que él recordaba, a Lázaro, ahora él mismo había tomado la vida. Él mismo. Él es Dios. Es que está todo calculadamente. Se ha presentado a las mujeres para que nos lo avisen. ¿Por qué esa preocupación? ¿Por qué ese cuidado? Podía haberse presentado directamente en el aposento donde estaban todos, un momento que estuvieran todos, y ahí se presenta. No, porque se preocupaba de la agonía de estas mujeres, de su preocupación por él, de ahora qué hacemos, dónde le han puesto, qué va a pasar. Y se preocupaba por ellos. Entonces vemos a un Dios que no solo ha dado la vida para perdonar nuestros pecados, sino un Dios que está implicado en preocuparse por cada uno de nosotros. Bienaventurado, dice el Salmo, que piensa en el pobre. El Señor, todos sus pensamientos para con nosotros eran para bien. Sigue diciendo el siguiente Salmo. Él es el que tiene en su corazón desde antes de la fundación del mundo esta creación. Si no, no lo hubiera creado. ¿Para qué voy a crear algo que sé que es fallido? Entendedme, ¿eh? Alguno no diga que Iñaki ha dicho que la creación es fallida. Dios no hace nada con fallos, ya os lo digo. Pero a simples ojos parece un proyecto fallido. Señor, ¿qué estás haciendo? Es que quiero tener relación con estos. Y soportaré a quien tenga que soportar por amor a lo mejor de su nieto, de su bisnieto, de quien sea. Porque yo quiero que donde yo esté, Juan capítulo 17, ellos estén conmigo. Qué preocupación. Esa oración nos habla de alguien no preocupado por el presente solo, alguien que se preocupaba por el futuro y por cada uno de aquellos que habían de creer en mí por la palabra de estos. Así que llegamos, y con esto quiero dejaros que también penséis y meditéis en casa estas cosas y juntos disfrutemos también por separado estas cosas. En 1 de Juan, el capítulo 1 comienza así. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esto no es una religión en la que yo creo y ya está. El Señor no quiere religiosos, quiere hijos. Lo que desde el principio hemos visto. Lo que han palpado, me encanta esta expresión, palparon nuestras manos. Era algo que ellos mismos habían tocado. Yo no sé si alguno de ellos se acercó luego a la hija de Jairo para ver, para decir, ¿estás bien, niña? No lo sé si pasó esto, pero tuvieron que quedarse pasmados, como cuando Pedro se arrodilla y le dice, apártate de mí, porque yo soy hombre pecador, pero él no. Aquel hombre que está en su presencia, que no tenía aparentemente, exteriormente, nada atractivo, no tenía nada, dice Isaías, que era sin atractivo, no era alguien, no sabemos si guapo o feo, porque eso es muy relativo, pero sin atractivo de decir, bueno, es alguien que impresiona porque es que sale luz por todo su cuerpo, como nos lo pintan en los cuadros, ¿no? Entonces dices, es que estaba claro, pero es que no era así, era como verme a mí, como ver a cualquiera de estos hermanos, como vernos a nosotros. Pero ellos llegaron a contemplar, a palpar, a saborear que aquel era el Hijo de Dios. Hermanos, me encantaría que cada uno de nosotros pudiéramos disfrutar de la presencia de Dios cada día como alguien real, no como una idea religiosa que me salva los domingos porque no tengo otra cosa que hacer.
porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Solo podemos tener gozo cumplido cuando contemplamos a Dios. Podemos decir como decían aquellos reyes, o como dijo la reina de Sabá, no es ni la mitad de lo que había oído. Cuando la samaritana trajo a los de la ciudad, después los de la ciudad decían: ya no creemos lo que nos has contado, que es cierto, ahora creemos por lo que ven nuestros propios ojos, porque lo estamos viendo, lo estamos oyendo. Este es el Mesías, no hay duda. Esto es lo que yo creo que Dios quiere tener con cada uno de nosotros, una relación personal, un que podamos ir a Él y no decir como esta reina, la mitad, no, infinitamente, porque cada día descubrimos algo nuevo del Señor. Yo te animo a que vayas en los Salmos y vayas, si no quieres subrayar, yo no sé, pero con una roja vas subrayando cada vez que dice lo que es el Señor. Fortaleza, castillo, salvación, perdón, pastor. Tú vas viendo. Luego miras así dos hojas de ellas y ves todo, o casi todo en rojo. Porque Dios quiere que tú sepas cómo es Él. No tanto que sepas de Él, sino que sepas cómo es Él. Cuando venimos a adorar, hermanos, hermanas, ese es nuestro motivo. Venir a adorar para decirle lo que Él es. La música es parte de la adoración, pero no es toda la adoración, porque la adoración no es solo música, como ya hemos aprendido, ¿no?, de nuestro hermano Kevin. No es solo. Puede ayudar, pero la verdadera adoración es contemplarle a Él y decirle a Él lo que hemos contemplado de Él y lo que nos produce esa visión de Él, y decírselo y darle las gracias y adorarle por ello. Así que, hermanos, hermanas, que el Señor nos bendiga mucho y que disfrutemos esta semana con su palabra y con Él.